Vamos a trabajar ahora con funciones matemáticas. El punto 1 nos dice definir la función matemática y1. De hecho, esto ya lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos acá arriba. Acá ya definimos la función y1. Así que no es necesario que lo volvamos a hacer. En el punto 2 nos pide hallar la función y1 para x igual a 1. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente escribimos y1, entre paréntesis indicamos el valor de la variable de la función y1, que es x. ¿Sí? Ponemos 1 y nos muestra el resultado es 6. Lo podemos corroborar sencillamente viendo el gráfico, ¿no? Para x igual a 1, y1 vale 6. Está perfecto este resultado. Pero acá adentro ustedes pueden poner lo que quieran. Pueden poner otras variables simbólicas o expresiones simbólicas. Pueden poner lo que ustedes quieran. Y esto es justamente lo que nos pide en el punto 3, ¿sí? Que x sea igual a z sobre 2 menos 1 y hallar y de 1 en función de z. Antes que nada, lógicamente tenemos que definir z, ¿sí? Le indicamos que z es una variable. Y este 1 lo reemplazamos por esta expresión. Z sobre 2 menos 1. ¿Sí? Y ahí nos muestra el resultado. Bien. Resolución de ecuaciones. Hallar los puntos de intersección entre las curvas y1 y y2. Para resolver ecuaciones usamos el comando solve. ¿Sí? Primero le tenemos que indicar la ecuación que tienen que resolver. ¿Y cómo harían ustedes esto en análisis matemático? Yo probablemente lo que haría es igualar y1, lo igualo a y2, y despejaría x, ¿no es cierto? Eso es lo que yo haría en análisis matemático. Ahí podemos ver el resultado. Si quieren lo ponemos con el comando show para que se vea mejor. Y efectivamente esto es correcto. Si nos vamos a la gráfica, podemos ver que hay una intersección en menos raíz de 5, en 1, y en raíz de 5 que se nos fue de escala, pero lo podemos modificar para verlo. Por ejemplo, si ponemos 50 acá, vemos que aquí existe otra intersección en raíz de 5. ¿Sí? Pero esto tiene una desventaja, porque acá solamente le está mostrando el valor de las x. Le falta la coordenada y de los puntos de intersección, que los podrían calcular como hicimos acá. ¿Sí? Nosotros ponemos, por ejemplo, y2 para x igual a 1, nos va a aparecer la ordenada 6. ¿Sí? Pero existe otra manera para resolverlo todo junto y que directamente nos aparezcan las x y las y. En cuyo caso tendríamos que formar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, una función podría ser y igual a y1, ¿sí? Y igual a todo esto. Otra función podría ser y igual a la función y2. Y la última función, la última ecuación sería y1 igual a y2. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir cargando las ecuaciones. La ecuación 1 va a ser y igual a y1. La ecuación 2 va a ser y igual a y2. Y la ecuación 3 va a ser igual a y1 igual a y2. Y me olvidé acá de definir la variable y. Nuevamente, para resolver esto, usamos el comando solve. Para indicar un conjunto de ecuaciones, lo tenemos que hacer con corchetes.
¿sí? No importa si ponen primero la ecuación 3 y después la 1 y después la 2, el orden es indistinto. Ponemos la ecuación 1, después la 2 y la 3. Y luego le indicamos las variables que queremos que nos despeje. En este caso van a ser x e y. Ponemos solver, ahí nos muestra el resultado. Vamos a poner show para poder verlo mejor. Ahí nos muestra el resultado, ¿sí? Por ejemplo, para x igual a 1, la ordenada es 6, como habíamos calculado previamente, ¿sí? Esta es una forma. A ver, chicos, ustedes lo pueden resolver como quieran. Solamente les estoy mostrando alternativas para que abran la cabeza y vean que existen varias formas de resolver un mismo problema. Va a depender del ingenio de cada uno. Sigamos con este ejemplo, que es un sistema de ecuaciones lineales. Lo primero que tenemos que hacer es definir las variables A, B y C, y usamos el comando solve. Como son tres ecuaciones, las indicamos entre corchetes. Primero vamos a poner la ecuación 1, que es 9 por A, más 3 por B, más C, igual a 32. ¿Sí? Cuando son ecuaciones, siempre tienen que usar el doble igual. ¿Sí? Importante eso. La segunda ecuación es 4 por A, más 2 por B, ¿no? Más C, igual a 15. Y la última es A más B más C, igual a 6. Y lo que queremos que nos despeje acá es A, B y C. Y ahí podemos ver el resultado, ¿sí? A es igual a 4, B es igual a menos 3 y C es igual a 5. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Antes vimos cómo resolverlo con matrices. O sea, lo pueden resolver como ustedes quieran. Solamente les estoy mostrando alternativas. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, Sigamos. no, está bien, está claro. Dale, vamos a seguir entonces con límites. El punto 1 nos pide encontrar el límite de y igual a x por el logaritmo de x más 3 sobre x menos 3, cuando x tiende a infinito. Primero vamos a definir la función y. Vamos a llamar y es igual a x por el logaritmo de x más 3 sobre x menos 3. Y para encontrar el límite usamos la función lim. Lo primero que indicamos es la función, que es y en este caso. Luego la variable a la cual estaremos calculando el límite. Esto es importante indicar la variable porque si ustedes acá tuvieran una función, por ejemplo con x y z, les tenés que indicar, che, yo quiero que me calcules el límite cuando z tiende a infinito, o cuando x tiende a infinito. Y esto es más de análisis matemático 2, pero bueno, te lo comento por las dudas. Entonces, x igual infinito, ¿sí? Infinito. Ahora, lo escribí mal. Infinito. ¿Mm? Y el resultado es C. Tienen otra forma de escribir el infinito. Lo pueden escribir simplemente poniendo 2O. ¿Mm? Eso también SageMath lo interpreta como un infinito. Bien. En el punto 2 nos pide hallar el límite de y igual a e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0, por derecha y por izquierda. No por nada yo puse este ejemplo. Ya se deben estar imaginando que estos límites no son iguales, y es así, por eso lo puse.
¿Qué pasa si calculamos este límite, como hicimos acá? ¿Mm? Vamos a definir primero la función e a la 1 sobre x. Si calculamos el límite de y cuando x tiende a 0, les va a decir que está indeterminado, porque lógicamente el límite por derecha no es igual al límite por izquierda, y por lo tanto el límite no existe. ¿Cómo le indicamos que queremos que lo calcule por derecha o por izquierda? Tenemos que agregar el comando dir, ¿sí? Dir, entre paréntesis, indicamos más o menos, ¿sí? Por ejemplo, el por derecha, ponemos más. ¿Sí? Nos da más infinito. Y el límite por izquierda nos da 0. Esto confirma lo que predijimos antes, ¿no? Que los límites laterales no son iguales. Bien. Pasemos con raíces. Hallar las raíces de y1. Esto lo podríamos hacer con el comando solve, ¿sí? Ustedes ponen solve y1 igual a 0, le pedimos que nos despeje x, nos va a hallar las raíces. Pero ¿qué pasa? Esto es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Es un polinomio de tercer grado. Cuando ya tenemos polinomios de grados superiores o tenemos funciones senoidales o senoidales, funciones más complejas, no es fácil resolver una ecuación y obtener un resultado exacto. En estos casos tenemos que aplicar métodos numéricos que nos obtengan el resultado aproximado. ¿Sí? Por ejemplo, Newton-Raphson es uno de esos métodos. Los que habrán cursado cálculo numérico saben de lo que les hablo. Para eso existe la función fin_root. ¿Sí? Fin_root. Le tenemos que indicar primero la función y luego le tenemos que indicar el rango donde queremos que busque una raíz. Por ejemplo, podríamos poner entre -3 y -2. ¿Sí? Ponemos -3, -2. Y ahí nos muestra el resultado. -2,8. Que a simple vista es correcto. Pasemos ahora a derivadas. En el primer punto dice hallar la derivada de y1 con respecto a x. Podemos definir, crear una nueva función que sea igual a la derivada de y1. Podemos llamarla de y1. Y usamos el comando diff. Primero le indicamos la función a derivar, que en este caso es y1, y luego la variable con respecto a la cual se deriva, que en este caso es x. Lógicamente podría ser esto una derivada parcial, por eso tienen que indicar la variable con respecto a la cual se está derivando. ¿Sí? Mostramos el resultado. En 3 baja, te queda 3x al cuadrado, 2 por 2, 4x, menos 1. Este resultado es correcto. En el punto 2 nos pide calcular la derivada de y1 para x igual a menos 1. Como habíamos hecho antes, simplemente ponemos la función de y1 y el valor de la x, que es menos 1, y nos lo calcula, el resultado es menos 2. ¿Sí? Esta es la pendiente. En el punto 3 pide hallar la derivada segunda de y1 con respecto a x. La sintaxis es la misma, ponemos diferencial de y1 con respecto a x, y para indicarle el orden, simplemente ponemos 2. ¿Sí? Si tuvieran una derivada de orden 3, ponen 3, y así sucesivamente. También lo podemos verificar. 3 por 2, 6, 6x, más 4.
¿sí? Una derivada bastante sencilla. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, para nada. Está, está bueno, está bien lo que hiciste vos de usar una función sencilla para entenderlo, ¿no? Pero está bueno el uso para funciones complejas, enredadas, porque Sí, sí. este polinomio como que no es necesario el software, te quiero decir. No, pero bueno. Este, pero claro, sí, sí, está muy buena la herramienta. Es muy clara la explicación. Bien, pasemos entonces a máximos y mínimos. Acá pasa algo parecido con las raíces, ¿sí? De hecho, cuando nosotros calculamos a mano el máximo y el mínimo de una función, lo que estamos haciendo es resolver la ecuación derivada de la función con respecto a x igual a 0, ¿sí? Estamos resolviendo esa ecuación. Entonces pasa lo mismo que con raíces. Va a haber funciones en las que es muy sencillo resolver esa ecuación, como por ejemplo estas que son polinómicas, pero va a haber otras en las que no. Y tenemos que aplicar un método numérico. Para lo cual existe la función fin local maximum y fin local minimum, ¿sí? Ponemos y1 punto, por ejemplo, fin local minimum. Y le tenemos que indicar el rango donde queremos que busque ese mínimo local. Si nos vamos a la gráfica, podríamos poner, por ejemplo, entre 0 y 1. A ver, ¿dónde estamos? Acá. 0 y 1. ¿Mm? Ahí nos muestra. Primero lo que nos está mostrando es la ordenada y. ¿Sí? Y acá nos está mostrando la coordenada en el eje de las abscisas, en el eje X. ¿Sí? Entonces tenemos 3,8 y 0,2. Podemos ir a verificarlo. 3,8 y 0,2. A simple vista está bien el resultado. Para encontrar el máximo, la sintaxis es igual. Ponemos y1 punto fin local máximo. Y también le tenemos que indicar el rango. Podríamos escoger, por ejemplo, entre -2 y -1. ¿Sí? -2 y -1. Nuevamente nos entrega las coordenadas, primero en el eje de las y luego en el eje de las x. ¿Sí? 6,6 y -1,5. 6,6 y -1,5 está perfecto. Vamos con integrales. En el primer punto, calcular la integral indefinida de y1. Simplemente usamos el comando integral, le indicamos la función a integrar, que es y1, y la variable con respecto a la cual se está integrando, que en este caso es x. Vamos a poner el comando show, así lo podemos ver bien. Y este es el resultado. Si se habrán dado cuenta, acá nos falta la bendita constante de integración, que siempre nos la olvidamos. Mi recomendación es que la creen. Vamos a crear la variable c, la constante de integración, y se la agregamos a la integral. De esta manera, si ustedes tienen más datos del problema, con el comando solve podrían hallar la variable c. ¿Sí? En el punto 2 nos pide encontrar la integral definida de y1 entre -2 y 1. Disculpa que te corte Sí, en este punto. Es un tema estético exclusivamente, pero ¿por qué no pone el más C al final? Como que le intercala el término independiente a la cuarta, al cubo, a la 2,
el más C y después el lineal? ¿Porque le pareció o hay alguna razón? Es No, estético, porque, obviamente, ¿eh? sí, No, sí, no. no, pero porque le pareció, pero la realidad es que Mm. es la misma función, es lo mismo si lo ponemos acá o Sí, acá. sí, está claro. Pero por eso digo, es una cuestión así de vista nomás. Sí, sí, Listo, listo. Bueno, ok. bien. Para hallar la integral definida, usamos el mismo comando. Ponemos integral, la integral de y1 con respecto a x. Y para indicar los extremos de integración, ponemos el primero, que es -2, y luego el extremo superior, que es 1. ¿Sí? Acá podemos ver el resultado. Si quieren podemos usar el comando de numerical approx para que nos lo muestre con decimales, ¿sí? Es 15,75. Pero acá, chicos, ustedes pueden poner lo que quieran, como les vengo repitiendo siempre. Pueden poner variables simbólicas, pueden exponer expresiones simbólicas, ¿sí? Como suele suceder, por ejemplo, en física, que muchas veces tenemos que integrar desde 0 hasta t, ¿sí? Podrían hacerlo tranquilamente, ponen 0 y ponen t y se los calcula. ¿Mm? Que es justamente lo que nos pide en el punto 3, hallar la integral definida entre a y b. Entonces ponemos integral de y1 con respecto a x entre a y b. Usemos el comando show, ¿sí? Ahí podemos ver el resultado. Por último, y para ir terminando con el seminario, les voy a mostrar cómo pueden descomponer por fracciones parciales simples una función. Algo que seguro les va a resultar muy útil para los que estén cursando análisis matemático y tengan que resolver integrales a mano. ¿Mm? Vamos a descomponer por fracciones parciales simples esta función. Primero la cargamos, ¿sí? Y es igual a x más 5 sobre x al cuadrado más x menos 2. Y tenemos que usar el comando i.partial, ¿sí? Vamos a usar el comando show para que nos lo muestre en formato de notación matemática. ¿Sí? Ahí nos los descompuso. Y bueno, terminamos con toda esta parte. No sé si les quedó alguna duda, algo que me quieran preguntar. No, no, en dudas, por lo menos a mí, en cuanto al software, no, cuestión de, sin dudas, de adquirir práctica, ¿no? Eh, acordarse las funciones, seguir entrenando el uso, nada más, a mi juicio, ¿no? Sí, por ahí lo que más cuesta es acordarse las funciones, ¿no? Pero nada, ustedes tienen acá hechos estos archivos, pueden venir y consultar y bueno, así se calcula una integral y lo hacen. Acá Ujú. algo que les quería mostrar, que por esto básicamente yo dejé de usar MATLAB y me pasé a SageMath. Yo, por ejemplo, cuando curso una materia, me creo un archivo, por ejemplo acá esta materia mecánica técnica, y fíjense que voy resolviendo los problemas, ¿sí? Tengo como mi carpetita acá armado y voy resolviendo todos los problemas. Otra cosa que les quería comentar es que, fíjense en acá, por ejemplo, yo creé una ecuación con dos integrales. Podría haber creado una ecuación con una integral y una derivada. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Tienen que ingeniárselas nomás y resolver el problema como les parezca, ¿no? Fíjense que puse los extremos de integración, después los sustituí por valores específicos que me daban en el problema para hallar la solución particular, y lo fui resolviendo. Hice las gráficas, todo. Nada, solamente les quería mostrar eso.
Ahí también, si me permiten un ratito, yo tengo una aplicación concreta también, y si me permitís, Julieta, no, obviamente, Sí, ¿Cómo primero, cambian los eso. apuntes? ¿Cómo- sí, Sí, no, obviamente también lo resolví a mano, ¿no? Porque en el Parsec lo tengo que hacer a mano, pero me ayuda mucho esto, porque yo no me voy a poner a resolver integrales con la tabla de Sadowski. Yo lo hago acá y listo. Más cuando tenés variables simbólicas, se complica. ujú, Ahí sí, sí. te dejo para que compartas pantalla, Martín. Dale, dale. Como para redondear, porque han visto el paso a paso, lo cual, y han visto las cantidades de funciones que hay, así como es, hay un montón, y uno puede incluir paquetes externos, como recién hablábamos ahí con Daniel, paquetes de dependencias de Python, por ejemplo, lo cual incluimos a Sage al ecosistema de librerías de Python, lo cual es algo que es muy, muy interesante. Y puntualmente nosotros lo usamos en la cátedra de electrónica y sistemas de control, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá. Puntualmente, también hacer una acotación quizá como para, yo no es que quiero tomar el protagonismo, hoy Julieta es la protagonista, esta es su seminario, pero quiero redondear un par de cosas porque son cosas que por ahí nosotros tenemos ya automatizadas. El uso de Jupyter. ¿Qué es Jupyter? Es básicamente un entorno web en el cual de fondo nosotros podemos programar en un lenguaje, en este caso Sage, pero también existe Python, podemos programar en Octave, bajo siempre el entorno de Jupyter, que si se fijan es un entorno web, ¿sí? Al ser un entorno web, yo en este caso podría, pensando ya en otra infraestructura, tener esto corriendo en mi casa y desde la universidad ingresar y trabajar con la PC de mi casa, ¿sí? Eso porque se podría hacer un routing IP y demás, como es algún servicio web, ya tenemos otro tipo de acceso. Eso a tener en cuenta. Jupyter se instala, pero da la posibilidad de montar un servidor. Y con esto es un ejercicio que por ahí nosotros resolvemos puntualmente en la cátedra, en el mismo Jupyter, y usando Sage, nosotros podemos, en este caso, incluir imágenes, como ven ahí. Obviamente acá hay un cálculos mucho más complejos, hay una transformada ahí de Laplace, las voy mostrando, se va haciendo toda la resolución, esto como para que ustedes vean el poder un poco, además de lo concreto. Acá, fíjense, hago un trabajo con importo librerías como si tuviesen Python, ¿sí? Eso es lo bueno, en algún momento puedo trabajar con Python derecho, ¿sí? Y Sage lo va a interpretar y puedo combinar por ahí ventajas de Sage y quizás yo quiera trabajar algo más bajo, por ahí más crudo con Python, lo puedo hacer. Acá, bueno, traje una librería que se llama Control, que es la usamos bastante. Traje las librerías de Matplotlib, que son por ahí las que usa Sage para hacer todo el ploteo. Y fíjense, bueno, acá son demás cuestiones, pero algo interesante también que incorpora es el uso de de objetos. Acá tenemos un par de slides que uno los puede ir modificando en tiempo real, y las gráficas se van modificando en consecuencia. Es como una ventana gráfica, si se quiere. Puede agregar unos botones, este tipo de slide. Lo que hace estos tres slides es modificar los tres parámetros que tengo en esta función de transferencia, puntualmente hablando del concepto de lo que me estoy exhibiendo ahí, ¿sí? Y sobre eso se van haciendo los cambios de las gráficas, ¿sí? En este caso no tiene mucha influencia quizás los parámetros, ¿sí? Tienen algún problema ahí, pero las gráficas deberían ir acomodándose, y quizás me quedó algún error por ahí. Pero bueno, esa es la idea, tenemos un control, quizás, por ejemplo, podríamos, termina siendo una variable, acá está la variable en la cual yo le asigno este objeto. Quizá, como estuvimos viendo con Julieta, alguna de las variables podríamos definirla en este slide, y la vamos modificando sin tener que ir tipeando, ahora vale 1, ahora vale 2, ahora vale 3 y demás cuestiones, ¿sí? Gráficas en 3D, para completar un poquito, vectores en 3D, uno puede interactuar, ¿sí? Eso es lo bueno, hacer zoom. Esto por ahí en las cónicas está bueno, cuando más que nada también hacemos intersección de cónica en álgebra, que por ahí cuesta visualizarla, dónde está la intersección o cómo es la historia, ¿sí? Eso como para completar un poquito la idea. Después también, ya son análisis puntuales de estabilidad de sistemas de control, que es por ahí donde nosotros hacemos uso de esta herramienta, y acá vemos, digamos, usos puntuales. Nada más,
porque no era la idea, pero me pareció importante como para redondear, digamos.